Siempre creí que ser madre era sinónimo de entrega y que en la vejez recibiríamos de vuelta un poco del amor que sembramos. Imaginaba que, algún día, mi hijo me invitaría a celebrar la vida juntos, tal vez en un viaje, un brindis, una tarde en familia. Pero el día que anunció un crucero soñado, me dejó en un asilo. Sola. Como si ya no importara. Y si crees que esta historia termina con una madre olvidada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, aún hoy nadie lo puede creer. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te dejará sin aliento. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y si quieres más relatos como este, suscríbete para no perder ninguna historia que te haga pensar, llorar y sonreír al final. Me llamo Teresa Albornoz, tengo 73 años, y fui madre, esposa, administradora y el corazón de una familia que, un día, me dio la espalda. Lo que no sabían, es que aún me quedaba alma. Y memoria. Mucha más memoria de la que ellos creían. Nunca se me va a olvidar ese sonido. El de las ruedas de mis maletas rodando por el piso brillante, mientras pensaba que por fin compartiría algo especial con mi hijo. En mi mente, él me llevaría de viaje, me cuidaría como yo lo hice durante tantos años. Pero lo que no supe hasta que vi la fachada gris del lugar, fue que ese viaje no era conmigo. Era sin mí. Y ese edificio silencioso donde me dejaron no era un hotel. Era un asilo. De esos donde la gente espera que se le acabe la vida, sin molestar a nadie. Ricardo no me lo dijo con palabras claras. Usó frases de esas disfrazadas de preocupación. «Mamá, aquí vas a estar bien cuidada», me dijo, sin mirarme a los ojos. Mientras hablaba, no soltaba las llaves de su camioneta con asientos de piel, esa que compró apenas hace unos meses. Él se fue deprisa, como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión. Y yo me quedé ahí, con una enfermera amable que me pedía mi nombre completo mientras empujaba la silla de ruedas vacía. Yo no necesitaba silla. Lo que necesitaba era una explicación. El cuarto olía a desinfectante y a humedad. Tenía una cama pequeña con colcha blanca, un buró con bordes de madera gastada y un ventanal que daba a un patio donde nadie hablaba. Me senté en la orilla del colchón, apretando las manos sobre mis piernas. No lloré. Todavía no. Solo sentí cómo se me iba el aire poco a poco, como si mi cuerpo estuviera tratando de entender que había sido descartada. No es fácil asimilar que alguien a quien diste todo, un día decida que estorbas. Y lo peor no fue el lugar. Fue cómo se sintió, el olvido disfrazado de cuidado. No era la primera vez que Ricardo me hacía a un lado, pero sí fue la más cruel. Yo siempre lo excusé, siempre pensé que andaba ocupado, que tenía problemas con su esposa o que no quería preocuparme. Me aferraba a la idea de que todavía era ese niño que me abrazaba en las noches cuando tenía pesadillas. Pero ese niño ya no estaba. Y lo que quedaba era un hombre que sabía usar palabras bonitas para disfrazar la indiferencia. Me dejó ahí, sin siquiera decirme cuándo volvería. Como si yo no necesitara saberlo. Como si ya no tuviera derecho a preguntar. Esa noche no dormí. El colchón era duro y la almohada demasiado plana, pero no fue eso. Era el silencio. Un silencio pesado, lleno de pensamientos que daban vueltas sin parar. Pensé en todo lo que había hecho por él. En los cumpleaños donde me tocó hornear el pastel con lo poco que tenía. En las veces que le presté dinero sin pedirlo de vuelta. En la casa donde vivía ahora, que alguna vez fue mía. En todo lo que se le olvidó. Y en todo lo que yo todavía recordaba con una claridad que dolía. A la mañana siguiente me trajeron un desayuno tibio, servido en una charola de plástico gris. Mientras lo dejaban en la mesa, vi que una de las enfermeras miraba la foto que tenía sobre mi buró, una donde salgo con Ricardo en su graduación. «Se ve feliz», me dijo. Y yo sonreí con los labios, pero no con el corazón. Porque esa felicidad fue prestada, momentánea, y ahora me parecía lejana, como si le hubiera pasado a otra persona. Me comí la mitad de las frutas, pero dejé el pan. No me bajaba. Antes de salir del cuarto, abrí el cajón del buró. Saqué un sobre que llevaba días en mi bolso. Dentro estaban las escrituras de la casa, la que ahora presumía como suya. Todavía estaba a mi nombre. Todavía tenía poder. No dije nada. Solo lo volví a guardar,
pero esta vez en un lugar visible. Era como dejar un recordatorio silencioso de que no todo estaba perdido. Que a pesar del abandono, yo seguía teniendo algo que él no podía comprar: memoria. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de algo. En el jardín había otras mujeres mayores, algunas hablaban bajito, otras solo miraban al cielo. Me acerqué a una banca bajo un árbol de jacaranda y me senté ahí. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en que, tal vez, este no era el final. Tal vez era apenas el inicio de algo que no sabía cómo nombrar. Algo que no tenía que ver con venganza, pero sí con dignidad. No quería que el dolor me transformara en alguien amarga. Quería que me hiciera más firme. Más mía. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía que algo iba a cambiar. Y que si alguien pensaba que me podía dejar en un rincón sin consecuencias, estaba muy equivocado. No iba a pedir explicaciones. Iba a moverme en silencio. Con calma. Pero con pasos que se iban a sentir. Muy pronto. El comedor del asilo era luminoso, pero no por eso cálido. Las mesas estaban alineadas con exactitud y los cubiertos eran de acero común, sin ningún brillo. Yo me senté frente a una señora que no hablaba, solo miraba su sopa sin probarla. En la bandeja me pusieron puré de papa, arroz blanco y una pechuga seca. Mientras partía el pollo con cuidado, sentí una vibración en el bolso. Saqué el celular y abrí el mensaje que mi nuera acababa de publicar en sus redes. Ahí estaban, todos en la cubierta del crucero, con copas de champaña y sonrisas fingidas. La suegra de mi hijo llevaba una bata de seda roja, con detalles bordados en dorado. Su mano descansaba sobre el brazo de Ricardo como si fuera suyo. Detrás, una piscina infinita reflejaba el cielo azul. Pusieron la canción Vivir mi vida de fondo, como si de verdad supieran lo que era ganarse la alegría. Vi el vídeo completo. Lo vi sin pestañear. Después lo volví a ver, como para confirmar que no me lo había imaginado. No había ni una sola mención hacia mí. Nada. Como si yo no existiera. Como si nunca hubiera formado parte de esa familia. Lo peor no fue que me dejaran fuera. Fue que lo celebraran. Que tuvieran la desfachatez de mostrarlo como si fuera un triunfo. Yo ahí, sola, rodeada de gente extraña que no sabía quién era yo, mientras ellos brindaban por la vida con mis ahorros. Porque todo eso que estaban disfrutando lo financié yo. Las rentas de los locales comerciales, los años que trabajé en la contaduría, cada peso guardado para su bienestar, terminó convertido en champaña francesa y sombreros de playa. Me dieron la espalda. Y todavía lo presumieron. La enfermera se me acercó con una sonrisa que parecía de compromiso. Me preguntó si quería inscribirme a las clases de acuarela. Le agradecí, pero le dije que no. En ese momento, pintar no era lo que necesitaba. Me levanté con cuidado, llevé la charola hasta el carrito de los platos sucios y salí al jardín. Caminé lento, porque no era momento de apurar nada. Cada paso que daba me hacía repasar lo vivido. Yo no era una mujer frágil. Había criado sola un hijo mientras cuidaba a mi madre enferma. Lo había sacado adelante con esfuerzo, no con promesas. Me senté en una banca de piedra. El sol me tocaba la cara y el viento movía las hojas con un murmullo constante. Ahí, por primera vez, permití que se me escapara una lágrima. No de tristeza, sino de decepción. No me sentía vieja, me sentía traicionada. Como si todo lo que entregué no hubiera valido nada. Como si mi lugar en la historia familiar se hubiera borrado sin previo aviso. Y en medio de ese nudo en la garganta, recordé una conversación que tuve con mi abogado hace meses, cuando renovamos las escrituras de los locales. Me dijo que, legalmente, todo seguía a mi nombre. Saqué el teléfono otra vez. Marqué su número. Tardó un poco en contestar. Cuando escuché su voz, solo dije 3 palabras: es hora ya. No me pidió explicación. Me conocía lo suficiente para entender que no hablaba desde la rabia, sino desde la certeza. Colgué sin temblores en la voz. Me sentí más liviana. No más feliz, pero sí más firme. A veces, el momento de actuar no llega con gritos ni con escándalo. Llega en silencio. En una banca cualquiera. En medio de la nada.
Volví a mi habitación. Abrí el closet y saqué mi bolso negro. Empecé a hacer una lista mental de las cosas que tenía que revisar. El banco, las firmas, el seguro, el testamento. No iba a quitarle todo por revancha. Solo iba a recuperar lo que era mío. Lo que tanto trabajo me costó construir. Me miré en el espejo y noté que tenía el ceño fruncido. Respiré hondo y me alisé el cabello con la palma de la mano. Yo no iba a convertirme en lo que ellos decían. Iba a convertirme en lo que yo necesitaba ser. Esa noche dormí sin pastillas. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no me sentía en pausa. El dolor no se me había ido, pero al menos había empezado a moverse. Como cuando el agua estancada finalmente encuentra una rendija por donde salir. Soñé con mi esposo, con su voz diciéndome: «No te dejes, Tere». Me desperté a las 5, con el corazón acelerado. Me vestí despacio. Puse perfume. Era la primera vez en semanas que sentía que el día tenía algo para ofrecerme. Aunque todavía no supiera qué. El asilo estaba tranquilo al amanecer. Me senté en el pasillo largo que daba al jardín, con una libreta y un lápiz. Empecé a escribir nombres, fechas, detalles. No quería olvidar nada. En ese momento entendí que lo que más me dolía no era el abandono. Era la invisibilidad. Pero decidí que eso se acababa ahí. Yo no nací para ser una sombra en la historia de nadie. Y menos en la de mi propio hijo. Hacía años que no me pintaba las uñas. Siempre había otras prioridades. Pero esa mañana desperté con un impulso extraño. Fui al tocador del asilo y pedí una cita en el salón pequeño que tenían en el segundo piso. La joven que me atendió me ofreció tonos neutros, pero yo escogí uno burdeos, profundo, elegante. Mientras me limaban las uñas, sentí como una parte de mí volvía a respirar. No era vanidad. Era dignidad. Era recordarme que aún tenía manos fuertes, capaces de firmar lo que fuera necesario. Y esa misma tarde, eso hice. Mi abogado me recogió afuera del asilo. Lo reconocí por su carro negro, discreto, con interiores de piel beige. Al subir, no cruzamos muchas palabras. Me ofreció agua mineral y puso música suave. El trayecto fue corto, pero dentro de mí todo se sentía largo. Como si la memoria estuviera desempolvando cada una de las decisiones que me llevaron hasta ahí. Al llegar al banco, nos dirigimos directamente al privado. Me ofrecieron café, lo rechacé. No quería nada que me distrajera. Solo quería terminar de recuperar lo que me quedaba. Sobre la mesa de vidrio estaban los documentos. Las cuentas conjuntas, las autorizaciones de firma, la modificación de beneficiarios. Tomé la pluma con decisión. Ya no temblaba. Firmé donde me señalaron, sin dudas. La ejecutiva del banco me miró con respeto. Me dijo que muchas mujeres llegaban ahí después de un divorcio. Yo le aclaré: no estoy separándome de un hombre. Estoy soltando una idea equivocada que me costó años. Ella solo asintió, como si entendiera más de lo que podía decir. Después pasamos a la oficina notarial. Ahí firmé el cambio de poderes legales. Ricardo ya no tendría acceso a mis documentos, ni a mis cuentas, ni a mis propiedades. Mientras firmaba, pensé en todo lo que me costó delegarle esa confianza. No fue por ingenua, fue por amor. Por creer que la sangre pesaba más que la ambición. Qué duro es aceptar que uno cría con cariño y otros crecen con cálculo. Pero no dije nada. Solo firmé. Y al levantar la vista, sentí un pequeño escalofrío. No de miedo. De liberación. Al salir de la notaría, pedí que me llevaran a la joyería que estaba frente al parque. Entré sin prisa. El aire olía a madera pulida y perfumes caros. Caminé hasta el mostrador y pedí ver pulseras con iniciales. La vendedora me ofreció varias, pero me detuve en una de oro blanco con las letras TA grabadas finamente. Preguntó si era para regalo. Le respondí: sí, pero es para mí. Porque ya estuvo bueno de olvidarme. Pagué en efectivo. No por ostentación, sino por certeza. Por recordar que cada centavo ahí, me lo gané yo. Regresé al asilo con la pulsera puesta. Me detuve frente al espejo del vestíbulo.
Me miré entera. Ropa sencilla, sí, pero limpia. Cabello recogido con cuidado. Las uñas burdeos brillaban discretas. Por primera vez en mucho tiempo, no me vi apagada. Me vi en pie. Me vi presente. Una señora que tal vez no tenía una familia que la esperara, pero sí una historia que valía la pena proteger. Me toqué la muñeca, sentí el frío del metal. Era mi manera de marcar un antes y un después. De decir, aquí empieza otra cosa. Esa noche llamé a una antigua amiga, Lilia, del club de lectura. Me preguntó cómo estaba. No supe qué decirle. Solo le conté que me sentía como quien despierta de un sueño largo y un poco injusto. Le hablé de los papeles, de las decisiones, de la pulsera. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Tú siempre fuiste más fuerte de lo que aparentabas, Teresa. Solo que ahora lo estás recordando». Colgué con un nudo en la garganta. Me quedé viendo el techo, sin dormir, pero tranquila. Empecé a pensar en lo que vendría después. Ya no me bastaba con tener el control de mis bienes. Ahora quería decidir también sobre mi tiempo, mi espacio, mis días. Ya no quería que nadie organizara mi vida como si yo no contara. Quería dejar de vivir en pausa. Quería sentir que mis decisiones importaban, aunque nadie las aplaudiera. Porque al final, yo era la única que iba a cargar con ellas. Y eso también era libertad. Esa libertad que llega tarde, pero llega. Abrí el cajón del buró y volví a revisar los documentos. Todo estaba en orden. Cerré la carpeta, la puse sobre la mesita y apagué la luz. En la oscuridad, sentí una calma rara. No de esas que anestesian, sino de las que se sienten como tierra firme después de estar mucho tiempo a la deriva. Todavía no sabía cómo iba a terminar todo esto, pero por primera vez, el futuro no me asustaba. La mansión donde cría Ricardo no era solo una casa. Era un cuerpo lleno de recuerdos, de risas atrapadas en los pasillos, de domingos con olor a pan horneado y discusiones que siempre terminaban en abrazos. Esa casa fue mi orgullo y mi ruina. Cuando mi esposo murió, todo quedó a mi nombre, incluso el terreno. Pero en algún punto, ni siquiera sé cuándo, permití que Ricardo se apropiara de ella. Se instaló ahí con su familia como si fuera suya. La remodeló, cambió los muebles, puso pisos de mármol, y nunca volvió a preguntarme si yo me sentía parte de todo eso. Ese día, con los papeles ya firmados y el poder legal de Ricardo anulado, me senté frente al plano original del terreno. Lo extendí sobre la mesa del comedor del asilo. La directora pasó y me preguntó si estaba dibujando. Le respondí que no, que estaba recuperando algo que era mío. Llamé al agente inmobiliario que conocía desde hacía años y le pedí que empezara el proceso. Le dije con voz clara que estaba lista para vender. Me preguntó si estaba segura. Más que nunca, le contesté. Él no insistió. Solo me pidió los datos y me aseguró que se movería rápido. Esa tarde me invitaron a un evento en el salón de cristal del club de damas. No sabía si quería ir, pero algo dentro de mí necesitaba comprobar que todavía podía caminar erguida en un lugar donde alguna vez me sentí viva. Abrí el pequeño ropero del asilo y elegí un vestido azul marino, sencillo pero digno. Me puse los aretes de perlas que guardé por años y me coloqué un poco de perfume de lavanda. Antes de salir, miré mi reflejo una vez más. No buscaba belleza. Buscaba respeto. Porque hasta el respeto hay que recordarlo a veces. Cuando entré al salón, las miradas se volvieron. Algunas me reconocieron de inmediato, otras tardaron en ubicarme. Me acerqué a la barra y pedí una copa de vino blanco. Lo sostuve con elegancia, como me enseñó mi madre cuando era joven. Sentí en la boca el sabor seco, familiar. No buscaba conversación, pero varias se acercaron a preguntarme cómo estaba. Les dije lo justo. No iba a convertir mi dolor en chisme. Lo que estaba pasando no era para entretener a nadie. Era mi batalla. Y a esa, una entra sola. Entre las mesas redondas y las lámparas colgantes, escuché a dos mujeres comentar sobre Ricardo. Una decía que se veía tan exitoso con esa familia tan bien vestida. La otra le respondió que era fácil verse así cuando todo te lo daban hecho. No me vieron. No sabían que yo estaba detrás.
Me moví con tranquilidad y me senté junto a Lilia, la misma amiga con la que hablé días antes. Ella me tomó la mano y no dijo nada. A veces, el silencio también acompaña. Brindamos sin palabras. Solo nos miramos. Y yo entendí que no estaba tan sola como creía. Al volver al asilo, ya de noche, recibí una notificación en mi celular. Era el primer mensaje de Ricardo desde que se fue al crucero. Solo decía: «Todo bien, mamá». No contesté. No por orgullo, sino porque, si de verdad le importara, habría preguntado antes. Dejé el teléfono sobre la mesita, junto a la copa de cristal que me regalaron en el evento. Me quité los zapatos despacio, sentí el frío del piso y me acosté sin prender la televisión. Afuera llovía, y ese sonido me ayudó a soltar un poco la tensión que llevaba en el pecho. Al día siguiente, el agente inmobiliario me confirmó que la propiedad ya estaba publicada. Me pidió fotos actuales y planos. Le mandé todo con precisión. Me dijo que por el tamaño, la zona y las remodelaciones, la casa podía venderse muy rápido. Sentí una punzada en el estómago, como si estuviera enterrando una parte de mí. Pero después pensé en que esa casa ya no me pertenecía emocionalmente desde hacía tiempo. Solo era una estructura lujosa que albergaba una ausencia. Una fachada bonita donde yo ya no tenía lugar. Y eso duele más que perderla. Fui al jardín a tomar un poco de aire. Me senté en la misma banca bajo el árbol de jacaranda. Vi cómo una de las flores secas caía sobre mis piernas. La tomé entre los dedos. Frágil pero hermosa. Como yo me sentía en ese instante. Pensé en todo lo que vendría después, en la reacción de Ricardo, en lo que me dirían los demás. Pero no importaba. Por primera vez en años, estaba eligiendo por mí. Estaba cerrando ciclos. No desde la rabia, sino desde la conciencia. Lo que no se valora, se pierde. Y él lo estaba perdiendo todo. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar siempre, sin importar lo que sus hijos le hagan? Te leo en los comentarios, porque a veces compartir lo que uno siente también ayuda a sanar. Desperté con la notificación de un vídeo. Ni siquiera abrí los ojos del todo antes de presionar play. Era mi nuera. Estaba en la cubierta del barco, sujetando una copa de cristal con fresas flotando dentro. Su voz sonaba emocionada mientras decía: «Gracias, Ricardo, por este viaje inolvidable». Y junto a ella, su madre. Esa mujer que apenas me miraba cuando yo le abría la puerta de mi casa. Llevaba unos lentes oscuros enormes, una bata roja brillante y una sonrisa satisfecha que me pareció burlona. Yo seguía ahí, en mi cama, con el celular entre las manos, y sin aire. Apagué el vídeo sin terminarlo. Lo dejé en la mesita, boca abajo, como si eso pudiera evitar el eco de sus risas en mi cabeza. Me quedé recostada mirando el techo. A veces el dolor no te hace llorar, te inmoviliza. Me dolía el pecho, pero no de enfermedad. Era esa mezcla de desilusión y sorpresa que uno no espera a cierta edad. Porque a los 73, uno ya debería estar celebrando la vida, no preguntándose dónde fue que se rompió todo. Me sentí como una intrusa en mi propia historia. Como si ellos hubieran borrado mi nombre sin avisarme. Me levanté, me vestí con calma. Elegí una blusa clara y un pantalón que me quedaba un poco suelto, pero cómodo. Bajé al jardín del asilo con una taza de café en la mano. El aire estaba tibio y olía a tierra mojada. Me senté junto a una bugambilia florecida y cerré los ojos por un momento. No había nadie cerca. Solo yo, el sonido de los pajaritos y esa taza que me temblaba levemente entre los dedos. Fue ahí donde entró la llamada. No reconocí el número, pero contesté por inercia. Y lo que escuché al otro lado fue casi cómico. «Sí, ¿con Sandra?», dijo una voz. «No, habla Teresa», respondí. Hubo un silencio. Luego una risa nerviosa. «Ay, me equivoqué. Qué torpe. Era ella, la suegra de mi hijo». Y entonces, creyendo que hablaba con su peluquera, empezó a contar cómo el viaje había sido perfecto, cómo la señora, yo, ya estaba mejor en el asilo, que así podían estar tranquilos. No colgué. La dejé hablar. Quería escuchar hasta dónde llegaba la comodidad de su crueldad.
Cuando finalmente se dio cuenta, solo dijo: «Ay, bueno, saludos». Colgué sin decir una sola palabra más. Me quedé viendo el teléfono como si fuera un objeto ajeno. No sentí rabia. Sentí lástima. Porque esa mujer nunca entendió lo que significa el lugar de una madre. Creyó que reemplazarme en la cubierta de un barco era suficiente para borrarme. Pero no se borra tan fácil a quien te construyó el suelo que pisas. Respiré hondo y volví a mirar las flores. Me sentí fuerte. No porque nada doliera, sino porque ya no necesitaba que nadie me validara. El respeto que no me daban ellos, me lo estaba devolviendo yo. Un par de horas después, recibí una llamada distinta. Era el agente inmobiliario. Su tono era animado, casi emocionado. Me dijo que la casa tenía ya 2 compradores interesados. «¿Está lista para mostrarla?», preguntó. «Más que lista», respondí. Agendamos la cita. Me dio una sensación extraña. Como cerrar una puerta que alguna vez fue la entrada a todo lo que yo era. Pero también sentí alivio. Esa casa ya no me pertenecía desde el momento en que dejaron de incluirme. Lo que iba a pasar ahora era solo justicia práctica. Sin rencores, sin lágrimas. Subí a mi cuarto y saqué de una cajita pequeña los papeles del terreno. Volví a repasarlos. Todo estaba en orden. El proceso iba en marcha. Me senté en la cama, abrí el cajón del buró y saqué una libreta donde había empezado a escribir todo desde el primer día del asilo. No para publicarlo, no para vengarme. Solo para recordarme quién era. Y para no dejar que el silencio me comiera. Porque una cosa es estar sola. Y otra muy distinta es dejar de existir. Y yo no pensaba desaparecer tan fácil. Esa noche dormí profundo. No soñé con Ricardo, ni con la casa, ni con el pasado. Soñé conmigo. Caminando por una playa solitaria, con el vestido blanco que usé cuando me casé. Iba sola, sí, pero con pasos firmes. Al despertar, sentí que ese sueño me decía algo. Tal vez que la vida aún tenía espacio para mí. No como adorno, no como carga, sino como protagonista. Y lo iba a vivir así, aunque nadie más lo entendiera todavía. Regresé a la notaría donde, 50 años atrás, firmé el acta de matrimonio con el padre de Ricardo. El lugar había cambiado, pero el mármol blanco de la entrada seguía igual. Lo toqué con los dedos como quien saluda a un viejo amigo. Me acompañaba el abogado, cargando una carpeta con los documentos que habíamos preparado durante días. Subimos por el elevador en silencio. En el pasillo, el sonido de los tacones sobre el piso liso me hizo recordar cuando era joven, cuando todo parecía eterno. Ahora no buscaba eternidad. Solo justicia. La notaria que nos recibió era una mujer joven, muy formal. Me ofreció asiento, café y una sonrisa cordial. No acepté nada. Solo le pedí que comenzáramos. Puse las manos sobre la mesa de mármol que separaba nuestras vidas. Firmé la cancelación del poder legal de Ricardo, y al hacerlo sentí un pequeño temblor en la espalda. No por miedo, sino porque cortar lazos duele. Aunque sean lazos invisibles. Aunque ya no sirvan para nada. Cada firma era una forma de volver a mí. De recoger lo que tanto permití que se desordenara. Cuando todo estuvo sellado y validado, la notaria me extendió una copia de los documentos. Su tono fue respetuoso, casi admirado. Me dijo: «No muchas mujeres vienen a hacer esto solas». Yo le respondí que no estaba sola, que venía con todo lo que había vivido. Y con eso bastaba. Ella sonrió apenas. Guardé los papeles en mi bolso y me levanté sin apuro. Antes de salir, me detuve frente a un espejo colgado en el pasillo. Me miré de perfil. Había ojeras, sí, pero también una fuerza en la mirada que no se consigue con maquillaje ni cirugía. Al salir de ahí, no me fui directo al asilo. Crucé al otro lado de la calle y entré a una joyería que siempre había admirado desde afuera. El aire olía a cuero nuevo y a madera barnizada. Me acerqué al mostrador y pedí ver pulseras de oro blanco. El vendedor me mostró varias, todas hermosas, pero mis ojos se fueron directo a una con las letras grabadas: T.A. Mis iniciales. La tomé sin preguntar el precio.
La envolvieron en una cajita con listón, pero les pedí que me la pusieran ahí mismo. No quería regalos. Quería marcas de decisión. Volví al asilo caminando despacio. Cada paso me pesaba, pero no por el cuerpo. Era la mente, el corazón, el recuerdo de lo que había significado llegar hasta ahí. Crucé el portón principal y me saludó la enfermera del turno de la tarde. Le sonreí con educación, sin detenerme. Subí a mi habitación y coloqué la caja de documentos sobre la cama. Luego abrí el armario y empecé a guardar mis cosas. No todas. Solo lo que me recordaba quién era. Fotos, un par de libros, mi perfume favorito. No iba a seguir ahí mucho tiempo. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces, con el pensamiento clavado en la casa. En los muebles, en los álbumes, en la cocina donde preparé tantos desayunos para Ricardo. Me pregunté qué pasaría con todo eso. ¿Tendría derecho a entrar y sacar mis cosas? ¿O ya también me habían borrado de ahí? El abogado me había dicho que todo lo que estaba en la propiedad seguía bajo mi control hasta la entrega legal. Pero una parte de mí sabía que los recuerdos no se reclaman con papeles. Se reclaman con presencia. Y yo ya no quería pelear por estar. A la mañana siguiente, tomé un café con Lilia en la cafetería del jardín. Ella me escuchaba sin interrumpir, como siempre. Le conté lo de la notaría, lo de la joyería, lo de la noche en vela. Me tomó la mano y me dijo: «Estás haciendo lo que muchas solo sueñan con hacer, ponerte a ti primero». No supe qué responder. Solo asentí, sintiendo que, por primera vez, alguien entendía el tipo de soledad que yo cargaba. No es la de estar sin gente. Es la de estar rodeada, y aún así no ser vista. Después de despedirme, volví a mi cuarto y empecé a escribir una lista. No de pendientes, ni de cosas por hacer. Una lista de todo lo que me habían quitado. Paciencia, tiempo, voz, espacio, afecto. Cada palabra era una pérdida silenciosa. Pero al terminar la lista, añadí algo más, y aún así, aquí estoy. La dejé sobre el buró, al lado de la pulsera. Esa frase era mi punto de partida. Porque si algo me había quedado claro, era que ya no tenía que pedir permiso para existir. A esa hora, ya me habían enviado un mensaje del agente inmobiliario. El comprador quería ver la casa cuanto antes. Le dije que sí, que estaba lista. Colgué sin miedo, sin nostalgia. Me acerqué a la ventana de mi habitación y vi cómo una mujer mayor caminaba por el patio con un bastón. Pensé, tal vez no somos frágiles, tal vez solo estamos cansadas de ser ignoradas. Cerré la cortina y me senté con calma. Era tiempo de seguir. Y esta vez, sin mirar atrás. La cita para mostrar la casa fue programada para las 10 de la mañana. Me levanté temprano, no porque tuviera que hacer algo, sino porque la ansiedad no me dejó seguir acostada. Tomé un café negro, me arreglé con calma y esperé al abogado en la recepción del asilo. Él llegó puntual, como siempre, y me abrió la puerta del coche con una amabilidad que me hizo sentir vista. El trayecto fue silencioso. Yo no quería hablar. Solo miraba por la ventana, reconociendo las calles como si fueran partes viejas de mí. No era un regreso. Era un cierre. Al llegar, la imagen me golpeó. Esa casa que un día fue mi orgullo, ahora tenía la cochera llena de autos ajenos y un portón automático que rechinaba al abrirse. Aún conservaba las jardineras que yo había mandado colocar, pero ya no tenían bugambilias, sino plantas artificiales. Todo lucía limpio, brillante, pero sin alma. El comprador estaba ahí, un hombre joven, educado, con ojos que miraban cada rincón como quien evalúa una inversión. Me saludó con respeto y empezó a hacer preguntas técnicas. Yo respondía con voz firme, sin emoción. Esa ya no era mi casa. Después del recorrido, el comprador pidió ver los papeles del terreno. Nos sentamos en la terraza, justo donde yo solía tomar el té por las tardes con mi madre. El abogado le entregó todo en orden. Mientras revisaban, mi mirada se fue hacia la entrada. Ahí estaban los viejos portones de hierro, ahora reemplazados por unos nuevos, pintados de dorado. Brillaban bajo el sol, pero no me impresionaron. Porque no hay pintura que cubra el abandono. Y esa entrada, tan elegante,
Escondía años de indiferencia. Me levanté, me acerqué y toqué el metal. Estaba frío. Y ajeno. El trato quedó casi cerrado ese mismo día. Faltaban apenas unos documentos por firmar, pero el comprador ya hablaba como dueño. Me agradeció con un apretón de manos y se despidió. Cuando se fue, pedí un momento a solas. El abogado me esperó en el coche. Caminé por la sala, acaricié con la vista las molduras que aún conservaban mi estilo, me detuve frente a la chimenea apagada. No lloré. Tampoco sentí orgullo. Solo una especie de vacío calmado. Como cuando uno deja una casa de huéspedes, sabiendo que fue temporal desde el principio. Al salir, me crucé con la vecina de al lado. Me miró con sorpresa, como si no esperara verme ahí. Nos saludamos con una inclinación de cabeza. Me dijo, se va a extrañar verla por aquí. Yo respondí con un simple gracias. No hacía falta explicar nada. Las palabras ya no alcanzaban para resumir todo lo que se había deshecho en esos muros. Subí al coche y cerré la puerta con decisión. El abogado me miró de reojo. Yo solo dije, listo. Y arrancamos. Esa noche, en el asilo, me metí a bañar con más lentitud que de costumbre. Me pasé el jabón por los brazos como si me estuviera lavando el pasado. Al salir, me envolví en una bata blanca y me senté frente al espejo. Me puse crema en las manos y observé cómo la piel empezaba a mostrar señales de algo más que vejez. Era desgaste, sí, pero también experiencia. Me sentí entera. No por lo que tenía, sino por lo que estaba dejando atrás. Y entendí que a veces perder también es una forma de ordenar lo que uno merece. Ya acostada, el celular vibró. Un solo mensaje, ¿qué hiciste?, escrito por Ricardo. No tenía contexto. Ni saludo. Ni signo de interrogación. Solo esas palabras, cargadas de molestia, de confusión, de miedo. Lo leí varias veces. No respondí. Me quedé viendo la pantalla encendida hasta que se apagó sola. Porque no era mi deber explicarle nada. Él había tomado decisiones por mí durante años. Ahora, le tocaba observar las consecuencias. Yo no iba a entrar en su drama. Esta vez, no. Cerré los ojos y pensé en lo simbólico que era ese portón dorado. Ellos lo pusieron para mostrar estatus, lujo, una imagen nueva. Pero para mí, ese portón era la evidencia de que ya no quedaba nada verdadero ahí. Todo era fachada. Todo era decorado para aparentar una familia perfecta. Y yo, que alguna vez fui el corazón de esa casa, había sido pintada de invisible. Hasta que decidí abrir mi propia puerta. Una que no necesitaba dorado. Solo verdad. Y al día siguiente, amanecí sin culpa. Sin necesidad de revisar el celular. Sin pensar en quién me buscaba o no. Porque por fin entendía que mi paz no dependía de si alguien me quería ahí. Mi paz era saber que ya no vivía donde no me valoraban. Y eso, créeme, es libertad. Ricardo llegó de su crucero como si volviera de conquistar el mundo. Traía una maleta de ruedas nueva, lentes oscuros de diseñador y un bronceado que le daba más tono a su ego que a su piel. Su esposa bajó del coche primero, con ese aire de superioridad que se había inventado desde que creyó que el apellido de él le daba poder. Detrás, su suegra, vestida con un conjunto blanco de lino y un sombrero enorme, saludaba a los vecinos como si fuera la dueña del barrio. Nadie hablaba, pero todos los miraban. Las maletas de toda la familia estaban apiladas junto al portón. No había nadie esperándolos adentro. Porque ya no había adentro. La cerradura había sido cambiada y los muebles estaban perfectamente organizados en la banqueta. El letrero de propiedad vendida colgaba de un poste metálico a un lado del jardín. Ricardo se acercó al portón, puso su mano sobre la manija y empujó. No se abrió. Empujó de nuevo. Nada. Fue entonces cuando vio el candado nuevo, grueso, firme. La suegra preguntó en voz alta, ¿qué está pasando aquí? Ricardo sacó su celular. Marcó. Supongo que a mí. No lo atendí. Luego buscó entre las ventanas, golpeó una, gritó mi nombre. Mamá, ¿qué hiciste?, dijo. Y la verdad, no me movió nada. Desde la banca del asilo,
donde yo me encontraba leyendo con un café tibio entre las manos, sabía que ese momento estaba ocurriendo. Lo supe porque una vecina me mandó una foto en tiempo real. El mensaje decía: «Te juro que fue lo más justo que vi en años». La imagen mostraba a Ricardo, sudando, con el traje de lino todo arrugado, sin saber qué hacer. Los vecinos comenzaron a salir. Algunos miraban desde las ventanas, otros fingían regar sus jardines. El espectáculo estaba servido. Pero esta vez no era yo la que quedaba mal. No era yo la que tenía que justificarse. Era él. El hombre que hablaba de éxito mientras pisaba sobre los recuerdos de quien lo había criado. Lo vi todo desde la pantalla de mi celular. Sentí una mezcla rara entre justicia y tristeza. Porque por más que él mereciera ese golpe de realidad, en el fondo, aún me dolía saber hasta dónde había caído. La esposa de Ricardo discutía con él. Se le notaba molesta, desconcertada. Le reclamaba por no haberle dicho que la casa no era suya del todo. La suegra, en cambio, mantenía la postura de dignidad falsa, como si todo eso no fuera con ella. Pero el color de su cara la delataba. Se dio cuenta de que no estaban en control, que habían vivido una fantasía a costa mía, y que esa fantasía acababa de quebrarse frente a todo el vecindario. No por venganza, sino por consecuencia. Llamaron a un cerrajero. El nuevo dueño, avisado por el agente inmobiliario, llegó antes. Les pidió, con toda cortesía, que se retiraran, que la casa ya no les pertenecía. Ricardo intentó razonar. Dijo que tenía cosas importantes adentro. El nuevo dueño le ofreció agendar una visita con supervisión legal. No más. Las reglas habían cambiado. Y él ya no era dueño de nada. La suegra preguntó en voz baja si podían ir a su casa. La nuera solo asintió. Se fueron con las maletas al coche, sin una sola palabra más. Al día siguiente, la policía fue al lugar para asegurarse de que no volvieran a entrar sin permiso. Me informaron desde la oficina del abogado. Todo estaba en regla. Cerré los ojos y respiré hondo. No por felicidad, sino por alivio. Había cruzado una línea que me costó años construir. No era odio. Era defensa propia. Y por primera vez en mucho tiempo, esa defensa había funcionado. Nadie me rescató. Nadie me protegió. Lo hice yo sola. Con papeles, con pasos firmes, con dignidad. Esa noche me puse mi camisón nuevo, el que había comprado hacía poco sin motivo aparente. Me miré en el espejo, pasé un poco de crema por el cuello y me acosté con la televisión apagada. No necesitaba ruido. No necesitaba validación. Me bastaba con saber que, al final, lo que parecía imposible, se estaba dando. Y no porque yo fuera rencorosa, sino porque ya me había cansado de ser la única que recordaba quién fui. ¿Y tú? ¿Crees que el lujo y las apariencias pueden hacer olvidar a alguien de sus raíces? Quiero leerte en los comentarios. Lo que tú piensas también importa aquí. La llamada entró justo cuando salía del comedor del asilo. Era de una agencia de viajes con la que había cotizado hacía años, cuando aún soñaba con recorrer el Caribe. La voz era amable, cálida, con ese tono que usan para tratar a quienes creen que ya no se atreven. Me ofrecieron una promoción de crucero de lujo para 3 personas, con suite privada, spa, cenas temáticas y shows en vivo. Al principio dudé. Pensé que era una trampa del destino, como si la vida me pusiera en bandeja lo que mi propio hijo me negó. Pero no. Era real. Y esta vez, sería mío. Le pedí a la agente que me diera unos minutos. Subí al cuarto, cerré la puerta y me senté junto a la ventana. El sol de la tarde iluminaba el borde de mi cama y el aire olía a lavanda por los aromatizantes que ponían después de limpiar. Abrí mi cartera, saqué la tarjeta y la dejé sobre la mesa. Me quedé mirándola como si fuera un amuleto. Respiré hondo, cerré los ojos y marqué. Con voz segura, confirmé la reserva. Elegí camarote con balcón privado, paquete completo y fecha abierta. No temblé. No dudé. No pregunté a nadie. Después de colgar, me quedé en silencio largo. No tenía que pedir permiso, ni explicar a dónde iría. Esa libertad me supo a algo nuevo.
No era rebeldía, era reparación. Era decidir por mí, después de una vida entera decidiendo por todos menos por mí. Abrí el cajón del buró y saqué una hoja en blanco. Empecé a escribir nombres de personas con quienes compartiría ese viaje. No familia. No compromisos. Solo mujeres que me habían sostenido en el silencio. Las primeras dos fueron claras, Lilia y Amanda, del club de lectura. Ellas sabían lo que era callar sin rendirse. Esa noche las llamé. Les conté la noticia sin preámbulos. Las dos lloraron. Amanda me dijo: Teresa, nunca imaginé volver a subirme a un barco sin sentir culpa. Lilia, en cambio, solo murmuró: esto es lo que merecemos. Nada menos. Al día siguiente, fuimos juntas a un centro comercial cercano. No íbamos a comprar por lujo, sino por ceremonia. Era nuestro equipaje emocional hecho maleta. Yo me compré un sombrero amplio color beige, una blusa blanca de lino y un perfume floral. Amanda eligió sandalias nuevas. Lilia, un vestido azul que la hacía ver en paz. Durante el camino de regreso, íbamos riendo en el taxi como adolescentes. Fue un momento que me arrancó una verdad amarga: cuánto había dejado de reír. Cuánto me había acostumbrado a sobrevivir sin alegría. Me di cuenta de que lo que más me estaba devolviendo este viaje no era el mar, ni la comida fina, ni las noches temáticas. Era la posibilidad de volver a sentirme viva. Como mujer, como persona, como Teresa. Porque en algún punto, entre ser mamá, esposa, cuidadora, abuela, me había ido perdiendo sin notarlo. Y ahora, poquito a poco, me estaba encontrando. El personal del asilo me miraba diferente esos días. Como si mi cuerpo ya no caminara con resignación. Como si vieran que algo estaba cambiando. Algunas enfermeras me hacían preguntas curiosas. Iba sola, y no le da miedo el barco tan grande, ¿y si se marea? Yo respondía con una sonrisa discreta. No tenía que justificarme. Solo decía: es un viaje que tenía pendiente conmigo misma. Ellas se miraban entre sí, a veces con admiración, otras con lástima. Pero a mí ya no me afectaba cómo me veían. Porque por fin estaba decidiendo cómo verme yo. La fecha quedó fijada para el mes siguiente. Nos daría tiempo de organizarnos, de empacar, de ir cerrando ciclos. No necesitábamos permiso de nadie. Solo nuestras ganas. Amanda propuso que hiciéramos una reunión previa entre las tres. Lilia ofreció su departamento para eso. Llevamos vino tinto, quesos, pan artesanal. Rimos mucho. Compartimos anécdotas de hijas que se alejaron, de maridos que nunca entendieron, de amistades que dolieron más que cualquier traición. Fue como una despedida simbólica del pasado. Un brindis por todo lo que habíamos aguantado sin rompernos. Ya en mi cuarto, antes de dormir, me recosté sin prender la televisión. Dejé que el silencio me envolviera. No era ese silencio pesado que tuve al llegar al asilo. Era uno sereno, tibio, como un abrazo que no juzga. Pensé en Ricardo. En si sabría algo de lo que estaba por venir. En si le importaría. Luego descarté el pensamiento. No quería ensuciar esta etapa con viejos fantasmas. Me dije a mí misma, en voz baja: este crucero es para mí. No por revancha, sino por reparación. Y por primera vez en años, esa frase me hizo dormir en paz. Al despertar, con la luz entrando por las persianas, encontré un mensaje nuevo en el celular. Era de un número que no tenía guardado. Abrí. 4 palabras: abuela, ¿puedo ir contigo? Me detuve. Volví a leer. El corazón me dio un salto. No era cualquier mensaje. Era mi nieta menor. Y en ese instante, entendí que este viaje quizás era más grande de lo que imaginaba. Cuando leí ese mensaje, sentí una punzada en el pecho. No era dolor. Era algo más profundo, más suave. Era memoria. Le respondí con un sí, pero quiero verte antes, y le propuse encontrarnos en un café del centro, ese que tiene ventanales grandes y mesas con manteles de lino. Aceptó. Me pidió que no le dijera nada a su papá. No pregunté por qué. Ya sabía. Ella también había aprendido a caminar de puntitas en una casa donde el silencio se había vuelto ley.
Me vestí con esmero. Nada caro. Nada nuevo. Solo con cuidado. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Como quien se prepara para mirar al pasado a los ojos. Cuando entré al café, ella ya estaba ahí. Tenía el cabello suelto y las manos entrelazadas sobre la mesa. Me sonrió con timidez. Me acerqué despacio, como si cualquier movimiento pudiera romper el momento. Nos abrazamos. No fue un abrazo cualquiera. Fue uno de esos que cierran huecos, que dicen más que 1000 disculpas. Nos sentamos. Ella empezó a hablar sin que yo preguntara. Me contó que había querido escribirme desde hace tiempo. Que su mamá decía que yo estaba mejor allá. Que su papá evitaba mi nombre. Y que ella no entendía nada. Yo la escuchaba en silencio. Cada palabra suya era una mezcla de alivio y tristeza. Me hablaba de cómo veía mis fotos escondidas en su cajón, de las veces que quiso llamarme y no se atrevió. Me dijo: Abue, te juro que nunca pensé que te ibas a ir así, sin decirme nada. Me costó no llorar. Pero no lo hice. Le tomé la mano, la apreté con suavidad, y le dije: yo tampoco quería irme así. Pero a veces, una no se va, la van echando de a poquito. Bajó la mirada. Y entonces supe que algo en ella también se había roto con todo esto. Saqué de mi bolso una pequeña caja azul. Se la puse frente a ella. La miró con duda. Ábrela, le dije. Lo hizo con cuidado. Adentro estaba un vestido de tela ligera, color azul cielo, con bordados discretos en el cuello. Lo había comprado hace años, pensando regalárselo a su madre. Pero esa entrega nunca se dio. Ahora, en sus manos, el vestido parecía tener sentido. Ella lo sostuvo con ternura y me preguntó si era para ella. Siempre fue tuyo, respondí. Lo acercó a su pecho y lo abrazó como si fuera algo más que ropa. Como si fuera una historia completa. Después de ese momento, no hablamos mucho más. Pedimos café con leche y un pastel para compartir. Ella me preguntó sobre el crucero. Le conté lo básico, el itinerario, las amigas, los planes. Me dijo que quería ir, pero que no sabía si debía. Le respondí que en ese viaje no había lugar para culpas. Solo para gente que quisiera sanar. Si eso quieres, las puertas están abiertas. Asintió. Dijo que lo pensaría. Pero en sus ojos ya había una decisión. Y yo no iba a presionarla. Ni a pedirle nada. Porque el amor que se pide, duele. El que se ofrece, repara. Al despedirnos, me acompañó hasta la entrada. Afuera hacía viento. Su cabello se movía como si todo el aire del mundo quisiera tocarla. Me abrazó fuerte. Me dijo al oído: no te suelto más. Cerré los ojos y la abracé más fuerte. Me despedí con una sonrisa y caminé hacia la esquina donde me esperaban. No volteé. No quería romper la magia del momento. En el coche, mientras me alejaba, saqué el pañuelo de mi bolso y me sequé una lágrima. De esas que no duelen. De esas que lavan. De esas que cierran. Esa noche, al llegar al asilo, colgué el vestido en una percha frente al espejo. No era mío. Pero quería verlo ahí un rato. Como símbolo. Como promesa. Me acosté sin encender la luz. Dejé la ventana abierta. Entraba aire fresco y el sonido de los árboles. Pensé en cómo la vida a veces nos da segundas oportunidades sin anunciarlas. Y entendí que no todo se rompe para siempre. Algunas cosas solo se doblan un poco. Lo suficiente para recordarnos que aún estamos a tiempo. Dormí con una paz distinta. No de final, sino de posibilidad. Sentí que algo empezaba a sanar dentro de mí. No era mi hija. No era mi nuera. Era mi nieta. Y con ella, la esperanza de que no todo estaba perdido. De que todavía había un rincón donde yo no era estorbo, sino raíz.
Zarpamos justo al atardecer. El puerto se alejaba lento mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una, como si alguien dibujara una constelación sobre el agua. Lilia, Amanda y yo estábamos en la cubierta principal, con copas de vino blanco y una mezcla de nervios y risa en el cuerpo. Ninguna de las tres había subido a un barco desde que nuestras vidas giraban en torno a otros. Ahora, cada paso sobre la alfombra gruesa del camarote era un recordatorio de que esta vez estábamos aquí por nosotras. Y eso lo cambiaba todo. Nuestro camarote tenía ventanales enormes que daban directo al mar. Las cortinas de lino ondeaban con la brisa, y los muebles eran de madera clara, pulidos, limpios, sin exceso. Todo olía a jabón fino, a recién estrenado. En el buró, una botella de agua con frutas flotando y un sobre con nuestros nombres caligrafiados a mano. Era atención al detalle. Cuidado. Algo que hacía años nadie tenía con nosotras. Dejamos las maletas a un lado y nos sentamos en la cama amplia, que parecía una nube. Amanda se soltó el cabello, Lilia se quitó los zapatos, y yo suspiré. No dijimos nada durante varios minutos. Solo mirábamos por la ventana como el mar se abría frente a nosotras. Era hipnótico. Lento. Profundo. Me pasé los dedos por el brazo y sentí mi propia piel como si fuera ajena. Tantos años de ponerme en pausa, de esconderme detrás de las necesidades de los demás, de creer que no merecía tanto. Y ahí estaba, sentada en un camarote de lujo, sin pedir disculpas. Por primera vez, no me sentía ocupando espacio. Me sentía parte de algo bonito. Algo que no tenía que demostrarle a nadie. La primera noche fuimos a cenar al restaurante principal del barco. Nos sentaron junto a una ventana con vista al océano oscuro. El menú tenía palabras que no reconocía, pero pedí lo que más sonaba a mar: camarones al ajillo y un vino blanco seco. Lilia pidió pescado en costra de almendras. Amanda, pasta con salsa de limón. Comimos lento. No por falta de hambre, sino por respeto. Había una solemnidad en ese momento, como si estuviéramos despidiendo el dolor sin decirlo. Cada brindis fue un acto simbólico. Por nosotras. Por las que fuimos. Por lo que aún queda. Después subimos a la terraza superior. Tocaban boleros en vivo. Un trío de hombres con trajes blancos y guitarras afinadas. La brisa era fresca, pero no helada. Varias parejas bailaban. Lilia me miró y dijo: ¿quieres? Le sonreí y asentí. Bailamos despacio, como dos señoras que ya no tienen nada que probar. Amanda se nos unió después. No importaba si pisábamos mal. Estábamos ahí, completas, vivas, con arrugas, con cicatrices, pero también con fuerza. Y esa noche, mientras nos reíamos sin medida, entendí que el tiempo sí devuelve, aunque sea distinto. Volvimos al camarote casi a la 1 de la mañana. Amanda se durmió rápido. Lilia se quedó leyendo. Yo salí al balcón. Me envolví en una manta ligera y me senté en la silla mirando el mar. Oscuro. Infinito. Me quedé ahí largo rato, sin música, sin celular, sin ruido. Solo yo, el vaivén del barco y una paz que no me visitaba desde hacía décadas. Cerré los ojos y dejé que el viento me peinara. Me sentí libre. No como esas libertades falsas que uno dice tener, sino como una libertad interna. Íntima. De las que no necesitan testigos. Ya me estaba por meter a dormir cuando escuché voces al fondo del muelle. No podía ver bien desde ahí, pero algo me hizo levantarme y caminar hacia el otro extremo de la cubierta. Me acerqué con cuidado. Y entonces lo vi. En tierra firme, Ricardo. Solo, vestido de manera informal, agitado. Buscaba con la mirada entre los pasajeros. Como si esperara encontrarme. Como si ya supiera que yo estaba ahí. Me escondí detrás de una columna. No por miedo, sino por elección. Lo observé un instante. No gritó. No lloró. Solo miró al barco, como si entendiera que había llegado tarde. Me regresé al camarote en silencio. Me quité la manta, me lavé la cara y me metí a la cama sin decir nada. Lilia me miró, curiosa. No preguntó. Le dije: nada importante,
solo un viejo fantasma que quiso subirse sin boleto. Se rió bajito. Apagamos la luz. Y en la oscuridad, sentí que algo en mí se acomodaba. No era venganza. No era revancha. Era saber que esta vez, el que se quedaba fuera era él. Y que a mí, me tocaba zarpar. Dormí sin sobresaltos. Como quien, después de tanto andar en círculos, por fin encuentra su lugar. Un lugar con vista al mar, con amigas sinceras, con palabras que no duelen. Me desperté con el sol entrando por la cortina y una sensación nueva, la certeza de que no me hacía falta nada. Por fin, nada. Al día siguiente salí sola a la cubierta antes del desayuno. Aún era temprano. El mar estaba tranquilo y el sol apenas se asomaba por el horizonte. Me acerqué a la baranda y apoyé los codos. Sentí la brisa fresca en la cara y dejé que el viento jugara con mi cabello. Cerré los ojos. No pensaba en nada. Ni en Ricardo. Ni en la casa. Ni en lo que dejé atrás. Solo escuchaba el oleaje, ese vaivén constante que me devolvía un ritmo que hacía mucho no sentía. Por primera vez en años, mi silencio no era soledad. Era descanso. Detrás de mí, alguien dijo mi nombre. No fue fuerte. Fue como un susurro, como si la palabra le pesara en la boca. Me giré con calma. Era él. Ricardo. Parado ahí, con una camiseta arrugada y los ojos rojos de no dormir. No supe cómo llegó. Tal vez compró un pasaje de última hora, tal vez pidió ayuda a alguien. No pregunté. Me quedé inmóvil. Él tampoco se movió. Solo dijo, «Mamá, yo no sabía qué». Y se detuvo, como si cada palabra le costara el doble. Yo tampoco dije nada. Lo miré, y en mi mirada estaba todo lo que ya no necesitaba explicar. Me acerqué un poco, pero no para consolarlo. Ni para suavizar nada. Lo hice por respeto a mí. Me detuve a unos pasos. Levanté la copa de vino blanco que llevaba en la mano desde el desayuno y le dije con calma, por las mujeres que se levantan. Lo dije sin odio, sin dramatismo, como quien brinda por una verdad ganada. Detrás de mí, alguien aplaudió. Luego otra persona. Cuando me di cuenta, varios pasajeros, todos desconocidos, estaban observando la escena. No sabían los detalles, pero entendían el gesto. Entendían que yo me estaba eligiendo. Ricardo bajó la mirada. Intentó decir algo más, pero ya no había espacio. No en ese barco. No en esa etapa de mi vida. Le hice un gesto con la mano. No de rechazo, sino de cierre. De fin. Me di la vuelta y caminé hacia las mesas donde Amanda y Lilia me esperaban. Ellas ya sabían. Me senté con ellas, levanté la copa otra vez y brindamos. No hicimos escándalo. Solo reímos. Reímos con esa risa que viene desde el estómago, la que uno creía olvidada, la que se burla del dolor porque ya no lo necesita. La gente alrededor empezó a comentar. No en voz alta. Pero los gestos eran claros. ¿Viste eso? ¿Quién será esa señora? ¡Qué elegancia! ¡Qué valor! No los escuchaba directamente, pero se sentía. Y en el fondo, supe que no era por mí. Era por todas las que alguna vez fueron dejadas atrás. Por todas las que esperaron una disculpa que nunca llegó. Por todas las que fueron leales hasta la humillación. Esa escena era para ellas. Porque cuando una se elige, inspira sin saberlo. Esa tarde fui al spa del barco. Me hicieron un masaje en la espalda, una limpieza facial, y luego me envolvieron en una bata suave mientras me ofrecían una infusión de menta. Cerré los ojos y dejé que me tocaran con cuidado, como hace años no me tocaban. No con deseo, no con pena. Con cuidado. Sentí mis huesos crujir, mis músculos relajarse, mi cuerpo volver a casa. En el espejo me vi distinta. Más entera. Más ligera. No más joven. Más viva. Y esa diferencia es la que nadie te enseña, solo se siente. Al salir del spa, me topé con una señora mayor. Cabello gris, postura firme, ojos claros. Se me acercó con paso seguro y me dijo, ¿usted es Teresa? Tengo algo suyo. Saqué las cejas, confundida.
Me mostró un pañuelo con mis iniciales. Lo había dejado en la cubierta. Le di las gracias. Pero ella no se fue. Me tomó la mano y dijo: «Gracias por lo que hizo esta mañana. No sé su historia, pero la entendí igual. Yo también fui invisible para mis hijos. Hoy me vi en usted». Me quedé sin palabras. Solo apreté su mano. Caminé al camarote con el corazón lleno. Me tumbé en la cama, aún con la bata puesta, y abracé una almohada como si fuera alguien que me cuidara. Me sentí en paz. Y también en deuda conmigo. Porque tardé demasiado en regalarme esta dignidad. Pero al menos lo hice. Me puse los audífonos, escuché un bolero suave y cerré los ojos. Afuera, el mar seguía su rumbo. Como yo. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si fueras Teresa? ¿Te hubieras vengado o perdonado en silencio? Escríbelo aquí abajo, que tu opinión también es parte de esta historia. El tercer día del crucero decidí no bajar a ninguna actividad. Me quedé en el camarote, con la puerta del balcón abierta y el aire marino entrando despacio. Amanda y Lilia se fueron a una clase de cocina, pero yo necesitaba silencio. No tristeza. Silencio. De ese que te deja pensar sin lastimarte. Abrí mi maleta buscando un libro, y entre las prendas dobladas apareció un sobreviejo, de papel opaco, con mi nombre escrito a mano. Lo reconocí de inmediato. Era la letra de mi esposo. Me temblaron los dedos. No recordaba haber empacado esa carta. Tal vez lo hice sin darme cuenta, en uno de esos impulsos donde el corazón hace lo que la razón no entiende. Me senté en la cama, apoyé la espalda en la cabecera y respiré hondo antes de abrirla. El papel estaba un poco amarillento, pero las palabras seguían claras. Comenzaba así: Tere, si algún día te fallan, haz lo que tengas que hacer. No te olvides de ti. Cerré los ojos. Lo escuché decirlo. No era un reproche, era un permiso. Uno que había guardado por demasiado tiempo. Seguía hablando de nuestra historia. De cómo él sabía que yo había entregado todo sin medida, sin pausa. Decía que nunca supo agradecerlo como debía, pero que si un día el mundo me daba la espalda, me prometiera algo: nunca volver a dejarme al final de la fila. Tú también mereces el lugar principal, escribió. Me pasé la carta por los labios, como si pudiera sentir su voz en ese papel. Y lloré. No de tristeza. Lloré de compañía. Porque por fin entendía que no estaba tan sola como a veces pensaba. Salí al balcón con la carta en la mano. El mar estaba agitado, pero no me asustaba. Era como yo, con olas que golpeaban sin romperse. Me senté ahí, viendo el horizonte, con los pies descalzos tocando el marco de madera. Pensé en todo lo que había hecho desde que Ricardo me dejó en el asilo. Y sentí orgullo. Orgullo sin ruido. Sin necesidad de que nadie lo aplaudiera. Porque cada paso que di fue con dolor, sí, pero también con memoria. Y esa carta era la prueba de que alguien antes ya había visto todo lo que yo era. Almorcé sola ese día. Una ensalada fresca, jugo de piña y una copa de vino blanco. Me atendieron con cortesía, como si vieran en mí algo que no sabían nombrar. Me miré en el reflejo de una ventana. No me veía vencida. Me veía serena. Con arrugas nuevas, pero con el alma un poco menos torcida. Pensé en lo mucho que uno puede cargar sin darse cuenta. Y en lo necesario que es soltar. Soltar no solo lo que te duele, sino lo que ya no necesitas explicar. Más tarde, en la zona de tiendas del barco, me detuve frente a una joyería pequeña. El vendedor me ofreció relojes y collares, pero yo pedí ver anillos. Encontré uno sencillo, con una piedra clara que no brillaba demasiado. Me lo probé en el dedo anular derecho. Me gustó cómo se veía. ¿Para quién es?, preguntó él. Le respondí: para una mujer que se prometió no volver a olvidarse. Pagó sin más preguntas. Me dio una bolsa elegante y me deseó buen viaje. Salí con la cabeza en alto. Al regresar al camarote, Lilia y Amanda me recibieron con fruta fresca y una sonrisa. Me preguntaron si estaba bien. Les mostré el anillo. No necesitaban detalles. Solo lo entendieron. Amanda me abrazó sin decir nada. Lilia,
Como siempre, tocó mi brazo con ternura. Las tres nos quedamos así, sentadas en la cama, mirando por la ventana como el mar seguía su camino. No necesitábamos música. Ni palabras. Solo saber que ahí estábamos, enteras, unidas por algo más fuerte que el pasado, la voluntad de seguir. Antes de dormir, volví a leer la carta. La guardé en mi libreta, entre las hojas que ya llevaban escritos mis pensamientos de los últimos meses. Era un cierre y una apertura al mismo tiempo. Me lavé la cara, me puse crema en las manos, me acosté mirando el techo con una sonrisa que no buscaba aprobación. Porque a veces, lo único que una mujer necesita para sanar es un poco de silencio, una carta olvidada y la certeza de que lo que hizo por los demás no fue en vano. Y esa certeza, esa noche, me abrazó como hacía años nadie lo hacía. Al volver del crucero, me instalé unos días en casa de Amanda, mientras el nuevo departamento se terminaba de amueblar. Tenía vista al parque y ventanas enormes donde entraba la luz por todos lados. Cada mañana me sentaba con un café y escribía. No para nadie. Para mí. Esas letras no buscaban perdón ni justicia. Solo dejar constancia de lo vivido. Una tarde, mientras revisaba unos papeles, recibí una foto por mensaje. Venía sin texto. Solo la imagen. Era Ricardo. En un hotel de paso, sentado en el suelo, con la espalda recargada en la pared y los ojos perdidos. A su lado, se veían colchones inflables, maletas abiertas y una niña durmiendo boca abajo con una cobija prestada. Reconocí a mi nieta mayor. Sentí una punzada en el estómago. No de culpa. De humanidad. Nunca imaginé verlo así. Pero tampoco me sorprendía. Lo que se construye sobre el abuso y el desprecio, eventualmente se cae. El hotel no tenía cortinas. Las paredes eran de bloc sin pintar. No hacía falta más explicación. No estaban bien. Ni física ni emocionalmente. Me quedé mirando esa foto varios minutos, en silencio. No respondí el mensaje. No pregunté quién lo mandó. Supuse que fue alguien que quiso hacerme ver lo mal que estaba todo. Como si esperaran que yo retrocediera. Pero no lo hice. No por frialdad, sino porque entendí que ese ya no era mi papel. Yo ya no era la que solucionaba. Ya no era la que se desvelaba por los errores de otros. Esa versión mía quedó atrás, junto con los papeles firmados, las cuentas compartidas y las lágrimas tragadas en silencio. A veces, amar también significa soltar. Días después, mientras leía en la terraza, sonó el teléfono fijo del departamento. Contesté sin pensar. Era la suegra de Ricardo. Su voz estaba temblorosa, apagada, irreconocible. Me dijo, «Doña Teresa, yo no sabía que usted tenía tanto poder». Guardé silencio. Esperé. Ella continuó, «Perdóneme, yo nunca pensé que usted era tan lista». Me reí por dentro. No por burla. Por el absurdo. Porque lo único que hice fue recordar lo que ya era mío. Lo que siempre fue. Solo que por fin dejé de regalarlo. Me pidió ayuda. Dijo que la situación era insostenible. Que los nietos no comían bien, que Ricardo no encontraba trabajo fijo, que mi nuera estaba deprimida. Me lo dijo todo sin pedirlo directamente. Pero el mensaje era claro, resuélvelo tú. Le respondí con la misma calma con la que aprendí a despertar. Lamento que estén pasando por eso, pero cada quien debe cargar lo que eligió cargar. No estoy en condiciones de volver a ser la única adulta de esa familia. Se quedó callada. Me agradeció por contestar. Y colgó. Esa noche soñé con mi hijo. Pero no era adulto. Era niño. Tenía como 7 años. Me miraba desde la entrada de su cuarto con una cobija arrastrando y los ojos llenos de miedo. Me pedía que no lo dejara solo. Me desperté con lágrimas en los ojos. Me senté en la cama y me abracé. No era tristeza. Era duelo. Duelo por lo que ya no es. Por ese hijo que alguna vez me buscó y al que yo, con gusto, le habría dado la vida. Pero ese niño ya no existe. Y yo, tampoco soy la misma mujer. A la mañana siguiente, mientras regaba mis plantas, decidí donar varios objetos que tenía guardados. Ropa, cobijas,
zapatos casi nuevos. Lo hice sin publicarlo. Sin avisar. Solo llamé a una asociación local y pasaron por ellos. No lo hice por ellos. Lo hice por mí. Para recordar que aún podía dar, pero sin vaciarme. Para demostrarme que la generosidad no tiene que doler. Que se puede ayudar sin olvidarse de una. Y eso, a mi edad, es un aprendizaje que vale más que todo el oro que alguna vez regalé sin pensar. Amanda me acompañó esa tarde a caminar. Mientras andábamos por el parque, me tomó del brazo y me dijo: «Tú no ganaste porque él perdió. Ganaste porque por fin decidiste no perderte a ti». Me quedé en silencio. No necesitaba decir nada. Lo que había perdido ya no dolía. Y lo que había recuperado me sostenía. Porque lo que una reconstruye desde la dignidad no se rompe fácil. Ni con fotos. Ni con súplicas. Ni con culpas ajenas. Y mientras el sol bajaba, supe que todavía había camino por andar. Tal vez no uno lleno de celebraciones. Pero sí de calma. Y eso, para mí, ya era suficiente. La invitación llegó al camarote en un sobredorado. Cena de gala. Salón principal. Vestimenta formal. 8 horas. Amanda me miró emocionada. Lilia soltó una carcajada. Yo solo me quedé leyendo esa tarjeta como si me hablara de otra época. No sabía si quería ir. No por miedo, sino porque aún me costaba creer que tenía derecho a estar en lugares donde antes me sentí invisible. Pero después de un rato, abrí la maleta y empecé a elegir qué ponerme. No con urgencia, con calma, como quien al fin se da permiso de ser vista. Escogí un vestido color dorado viejo, con mangas largas y un escote discreto. Me puse un collar de perlas cortas y unos tacones bajos que no lastimaban. Me perfumé con ese aroma que siempre reservé para ocasiones importantes que nunca llegaban. Amanda se alisó el cabello. Lilia se pintó los labios de rojo vino. Nos vimos las tres en el espejo del camarote antes de salir. No nos reconocimos. No porque nos viéramos distintas, sino porque por fin nos parecíamos a lo que alguna vez soñamos ser. El salón de gala estaba decorado con cortinas de terciopelo, lámparas enormes, mesas redondas con centros de flores naturales y un pianista tocando suave en el fondo. Al entrar, varias cabezas se voltearon. No por escándalo, sino por presencia. Caminamos hasta nuestra mesa como si lleváramos años en ese tipo de eventos. Nos sentamos, pedimos vino tinto y comenzamos a hablar de todo y de nada. De recetas, de libros, de nuestras ciudades. Nada de hijos. Nada de pasado. Solo nosotras. En el presente. Durante la cena, un señor se me acercó. De traje azul marino, cabello blanco bien peinado y voz serena. Me dijo: «Disculpe, ¿querría acompañarme a bailar?». Lo miré con sorpresa. Volteé a ver a Lilia, que me sonrió como diciendo: «Hazlo». Me puse de pie. Tomé su mano. Y fuimos al centro del salón, donde otras parejas ya giraban con lentitud. No era un vals perfecto, pero no hacía falta. Bailamos una canción entera sin decir casi nada. Solo el sonido del piano, sus pasos pausados, y mi mano en la suya. Al terminar, me acompañó de vuelta a mi mesa. Me ofreció un whisky de 18 años. Acepté. Me senté con las chicas y seguimos la noche entre brindis y carcajadas suaves. Era una elegancia sin pretensión. No por el vestido, no por el salón, sino por la forma en que nos estábamos habitando. Sin deberle nada a nadie. Sin pedir disculpas por estar ahí. Yo no me sentía una invitada. Me sentía parte. Y eso vale más que cualquier título familiar. Cerca del final de la noche, alguien del equipo del crucero se acercó con una libreta pequeña. Era una mujer joven, periodista de un medio digital que viajaba para escribir crónicas del barco. Me preguntó si podía hablar conmigo. Me dijo que había visto el momento de la cubierta, días atrás. Que muchas personas preguntaban por mí. Podría contarme su historia, dijo. Me quedé callada. No por pena, sino porque no sabía por dónde empezar. Le dije: no sé si es una historia o simplemente la vida.
Ella insistió con respeto. Me pidió un par de minutos, nada más. Dijo que a veces, la historia de una mujer mayor puede tocar a muchas otras. Que quizás había más Tereses por ahí, esperando una razón para levantarse. Acepté. Pero le pedí una condición, que no pusiera nombres. Que no hiciera escándalo. Que solo contara lo que una mujer puede llegar a soportar, y aún así volver a vestirse de gala. Me prometió que así sería. Nos dimos la mano. Y algo dentro de mí supo que esa crónica no iba a ser mía. Iba a ser de muchas. De regreso al camarote, Amanda me dijo, ¿te das cuenta? Lo que tú viviste puede ser la chispa para otras. Me senté en la cama, deslicé los dedos por mi vestido y dije bajito, pues ojalá lo sea. Pero yo ya estoy en paz, con que haya sido la chispa para mí. Me quité los zapatos, dejé el collar sobre la mesa y me acosté boca arriba, mirando el techo. Esa noche no soñé. Dormí profundo, como quien ya no necesita huir, ni buscar. Y al amanecer, antes de que el sol saliera, abrí la ventana y dejé que el aire me despeinara. Era mi forma de decirle al mundo, aquí estoy. Entera. Sin deberle nada a nadie. Una semana después de desembarcar, recibí una llamada del canal local. Una conductora de un programa de entrevistas me buscaba. Había leído la crónica publicada desde el crucero y decía que cientos de mujeres habían comentado. Me sorprendió. No pensé que tanta gente se viera reflejada en algo tan mío. Me preguntaron si quería contar mi versión en televisión. No para escándalo. Para compartir. Dudé. No por miedo, sino porque mi historia dolía. Y ponerla frente a una cámara significaba volver a recorrerla. Pero después de pensarlo, dije que sí. No por mí. Por todas las que callan. El estudio era más pequeño de lo que imaginaba. Me ofrecieron maquillaje, pero pedí solo lo necesario. No quería parecer alguien que no soy. Me puse una blusa color vino, unos aretes sencillos y el anillo que me compré en el crucero. El equipo me trató con respeto. La conductora, una mujer joven, me miró con admiración real. Gracias por estar aquí, dijo antes de grabar. Asentí. No estaba ahí por fama. Estaba ahí para ponerle palabras a lo que muchas sienten y no saben cómo explicar. Me senté, respiré hondo y empecé a hablar. No conté todo, pero conté lo suficiente. Hablé de la vejez mal entendida, de las mujeres que son apartadas sin que nadie lo diga abiertamente, de cómo el abandono no siempre grita. A veces llega vestido de regalo, de viaje, de por tu bien. La conductora escuchaba sin interrumpirme. A veces se le humedecían los ojos. Me preguntó si había perdonado. Le dije que perdonar no es olvidar, que hay cosas que uno suelta para seguir, pero que hay heridas que duelen aunque ya no sangren, y que eso también está bien. Al terminar, me ofrecieron agua. Me quedé un momento en el camerino sola. Me miré al espejo. Esa mujer ahí reflejada ya no era la misma. Era yo, pero más firme, más silenciosa, más completa. Me acomodé el cabello y salí. En la sala de espera, había alguien sentado de espaldas. Supe quién era antes de que se volteara. Ricardo. Llevaba un pantalón arrugado y los zapatos llenos de polvo. Se levantó apenas me vio. Quiso acercarse, pero no se atrevió del todo. Me miró como no me miraba desde niño, con una mezcla de miedo y necesidad. No me detuve. Caminé directo a la salida. Él no me siguió. Solo escuché su voz decir, «Mamá, no sabía que dolía tanto». No respondí. No necesitaba hacerlo. El dolor ya lo viví yo. Ahora le tocaba entenderlo a él. No por castigo, por aprendizaje, porque no se enseña con discursos. Se enseña con presencia. Y también con ausencia. Subí al coche que me esperaba y pedí que me llevaran directo a casa. Desde la ventana, vi el edificio del canal desaparecer. No me sentí poderosa. Me sentí libre, que es muy distinto. Esa noche recibí decenas de mensajes.
Mujeres de diferentes edades me contaban sus historias. Algunas me agradecían por haber dicho en voz alta lo que ellas habían pensado en silencio. Otras me decían que, gracias a mí, por fin se animaron a decir ya basta. Lloré leyendo cada uno. No de tristeza, de alivio, porque entendí que mi historia no era única. Era apenas una de muchas. Y que si al menos una mujer se había sentido menos sola por escucharme, entonces todo había valido la pena. Abrí una botella de vino que tenía guardada para una ocasión especial. Me serví una copa y me senté en la terraza. Encendí una vela, puse música instrumental baja y brindé. Por mí. Por todas. Por la dignidad que tarda, pero llega. Por las que ya no esperan disculpas. Por las que empiezan a hablar sin miedo. Levanté la copa hacia el cielo oscuro, cerré los ojos y susurré, gracias por seguir aquí, Tere. Y esa simple frase, dicha desde el pecho, me supo a renacimiento. Porque cuando una mujer aprenda a sentarse en su propia mesa, aunque sea tarde, aunque sea sola, el mundo cambia. Aunque nadie lo note. Aunque nadie lo aplauda. Un año después del crucero, me mudé definitivamente a mi departamento frente al mar. Es pequeño, pero está lleno de ventanas, de luz natural, de plantas que florecen sin que nadie las apure. Por las mañanas me despierta el sonido de las gaviotas y el aroma del café recién hecho. Me levanto sin prisa, abro las cortinas y dejo que el sol me toque los ojos antes de ver el celular. No tengo muchos pendientes, ni muchos compromisos, pero tengo paz. Y a mi edad, eso es más lujo que cualquier otra cosa que antes pensé que necesitaba. Mi nieta viene a verme cada domingo. Trae pan dulce, un jugo que le gusta y una conversación larga que nunca me cansa. Hablamos de libros, de música, de lo que sueña. Ella no me juzga. No me pregunta por qué no regresé. Me abraza y me dice, qué bueno que estás aquí, abue. Y con eso me basta. Me cuenta cosas que nunca se atrevió a decir en su casa. Yo solo escucho. No doy consejos. Ya no me toca corregir el mundo. Me toca acompañar. Y ser testigo de que hay herencias que no se escriben, pero se siembran. Mi historia se volvió conocida en ciertos círculos. A veces me invitan a charlas, a encuentros entre mujeres mayores. No como ejemplo, sino como voz. Les digo que no es fácil, que una no se levanta con elegancia, ni con aplausos, que a veces una se levanta con rabia, con miedo, con temblores. Pero se levanta. Y que si nadie más te aplaude, al menos tú misma puedes ponerte de pie y decir, aquí estoy. Las miradas que me devuelven no tienen precio. Es el reconocimiento silencioso entre mujeres que han sido olvidadas más de una vez. Hace poco vi a Ricardo. Fue en una tienda del centro. Él entró justo cuando yo salía. Nos vimos. No bajó la cabeza. Pero tampoco se acercó. Yo tampoco. Fue un segundo apenas. Suficiente para entender que ya no hay nada que decir. Ni odio. Ni perdón obligado. Solo un punto final que no duele. Me alejé con paso tranquilo. Y no pensé en el después. No por frialdad. Por salud. Porque uno también se cura cuando deja de abrir heridas que ya no tienen sentido. He dejado de esperar llamadas. De revisar si alguien me menciona. De justificar ausencias. Ahora mis días son míos. Mis decisiones también. Hago listas de libros que quiero leer. Me doy regalos pequeños. A veces camino sola por el malecón, otras veces me siento a ver pasar la gente. No necesito que nadie me devuelva lo que me quitaron. Porque lo más valioso, lo volví a construir desde adentro. A mano. Con paciencia. Sin testigos. Y eso, nadie me lo puede quitar. El último día del año organizamos una pequeña cena en la terraza. Éramos 6 mujeres. Todas con historias parecidas. Cada una trajo un platillo, una canción, una anécdota. Nos reímos con ganas. Brindamos por las pérdidas, por las rabias que se nos salieron por los ojos y por la fuerza que no sabíamos que teníamos. A la medianoche, me puse de pie. Vestía un vestido color vino y joyas discretas.
Levanté mi copa, respiré hondo, y dije, el amor de madre no se paga con lujos. Y la indiferencia, se paga caro. No lo dije por ellos. Lo dije por mí. Para que no se me olvidara. Porque a veces una mujer necesita hablarse en voz alta para no volver a callarse nunca. Sentí los ojos húmedos, pero no lloré. Solo bebí un sorbo lento y dejé que el viento nocturno me acariciara el rostro. Cerré los ojos. Me sentí viva. Y al abrirlos, me di cuenta de que todas me miraban. Con respeto. Con ternura. No como una víctima, sino como alguien que, aún con heridas, eligió vivir en lugar de quedarse esperando. Y si alguien me pregunta hoy cómo terminó todo, solo sonrío. Porque no terminó. Cambió. Y aprendí a dejar de explicarlo. Que él cuente su versión si quiere. Yo ya conté la mía. La escribí con pasos, con papeles, con decisiones. Sin gritos. Sin espectáculo. Solo con firmeza. Y con amor propio. Porque, al final, eso fue lo único que me salvó. ¿Alguna vez te dejaron atrás, mientras otros se iban de viaje? ¿Te hicieron sentir que ya no eras parte? Como si tu tiempo hubiera pasado. Si hoy te sientes olvidada, desplazada o invisible, por favor, no creas ni por un segundo que tu historia terminó ahí. Tú no eres una carga. Tú eres cimiento. Eres fuego lento que aún puede calentar muchas almas. Puede que te hayan cerrado una puerta sin mirar atrás, como hicieron con Teresa. Pero cada vez que te elijas a ti misma, que te mires al espejo con ternura, que tomes una taza de té en paz, estarás abriendo otra mucho más importante, la de tu dignidad. Porque el amor que diste, sin pedir nada a cambio, es sagrado. Y aunque no todos lo hayan sabido valorar, aquí sí lo vemos. Aquí sí te escuchamos. Tu nombre, tu voz, tu historia, importan. Y si algún día te sentiste sola en un rincón, recuerda, la vida aún guarda regalos para ti. No todo terminó. Tal vez, apenas estás comenzando. Levanta tu copa, como hizo Teresa. Por ti. Por tu valor. Por todo lo que aún mereces vivir. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, que aquí seguiremos contándote relatos donde las que fueron calladas, ahora tienen voz. Y tú, querida, eres una de ellas. ¿Esta historia te tuvo al borde del asiento? Entonces espera descubrir lo que pasó cuando una mujer encontró una nota escondida, justo antes de que su nuera dijera, sí, acepto. No fue un grito. No fue un escándalo. Pero su decisión transformó una boda en un secreto imposible de enterrar. Te dejo ese vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y mira la historia completa de Escapé de la iglesia tras leer la nota secreta. Porque a veces, el silencio de una madre habla más fuerte que cualquier ceremonia. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.